Si te gusta la escritura, probablemente hayas escuchado hablar muchas veces acerca del viaje del héroe, una estructura narrativa que te puede servir para construir historias llenas de tensión, llenas de emoción, donde un héroe tiene que emprender un viaje para obtener algún tipo de conocimiento. Mi nombre es J.C. Sánchez, soy doctor en literatura y en esta clase voy a explicarte paso a paso cómo es la estructura del viaje del héroe y por supuesto cómo aplicarla en tu relato. Comenzamos entonces con esta clase acerca de una de las estructuras narrativas más importantes que todo escritor o escritora debe conocer obligatoriamente, y esta es la estructura narrativa del viaje del héroe. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a hacer un breve recorrido por el desarrollo de la teoría estructural, comenzando con Vladimir Prop, y posteriormente con la introducción de la teoría del viaje del héroe desarrollada por Joseph Campbell y posteriormente masificada por Christopher Vogler. Probablemente lo que va a ocurrir en esta clase es que voy a tener que darte muchísimos ejemplos para ir mostrándote de qué manera se estructura y se organiza este tipo de relatos. Pero antes de comenzar, quisiera sugerirte que te suscribas a este canal porque estaré subiendo constantemente contenido que estoy seguro que te va a interesar y que por supuesto si te gusta este video que me dejes un like o un comentario que estaré muy atento a responderlo. Para comenzar entonces con la conversación respecto de la estructura mítica o del viaje del héroe, voy a mostrarte una serie de imágenes con distintos personajes de la historia de la literatura o de la historia de la cultura occidental fundamentalmente, y la pregunta que te quiero hacer es ¿qué percibes tú que tienen todos estos personajes en común? Voy a partir con el primero. ¿Conoces a ese personaje? Bueno, él es Odiseo. Justo en esa imagen tenemos a Odiseo en aquel momento en que es tentado por las sirenas, cuando él le dice a sus tripulantes que se pongan cera en los oídos para no escuchar el canto mortal de las sirenas y le piden que a él lo amarren porque él quiere escuchar. ¿Cuál es ese canto? Por supuesto, las sirenas de la mitología griega no son exactamente como las conocemos ahora, sino que eran una especie de aves, ¿no es cierto?, con cuerpo de mujer que cantaban sus canciones y que terminaban perdiendo a los marineros. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos a Odiseo. Este personaje que está aquí probablemente también lo conozcas, él es Hércules, y en esta imagen lo tenemos luchando contra el Cancerbero en uno de los 12 trabajos que tuvo que realizar para expiar sus culpas por haber asesinado a su mujer y a sus hijos. Por supuesto que conoces a este personaje, él es Jesús de Nazaret, su historia es muy conocida por toda la cultura occidental, por supuesto que sí. Don Quijote y Sancho Panza, la Caperucita Roja, Luke Skywalker, el protagonista de la Guerra de las Galaxias, Neo de Matrix y Frodo Bolsón del Señor de los Anillos. Y para responder a la pregunta de qué tienen todos estos personajes en común, la respuesta es la siguiente: que la estructura base de sus historias es básicamente la misma. Es decir, la historia de Odiseo, la historia de Hércules, la historia de Jesús, la historia de Luke Skywalker, la historia de la Caperucita Roja, la historia de Frodo Bolsón, de Neo de Matrix, etc., son básicamente la misma historia. Es decir, la estructura de esas historias es fundamentalmente la misma. Y esa estructura es precisamente el viaje del héroe, la estructura narrativa del viaje del héroe que vamos a estudiar con detalle en esta clase para que puedas identificar sus elementos fundamentales y por supuesto para que la puedas usar en tus propios relatos. Pero para comenzar a conversar acerca de las estructuras narrativas, tengo que presentarte a este personaje, el señor Vladimir Prop, un teórico ruso que publicó en el año 1928 un libro muy interesante que se llama La morfología del cuento. ¿Por qué me interesa partir con este caballero? Por lo siguiente. Por supuesto que durante toda la historia de la humanidad han existido técnicas narrativas y por supuesto que ha habido gente que se preocupa de estudiar esas técnicas para transmitirlas. Eso es algo que lo podemos dar por descontado. Sin embargo, recién a partir del siglo XX, con el formalismo ruso o con el estructuralismo, se empieza a estudiar la literatura de manera científica. Es decir, surge la idea de que se puede estudiar científicamente a la literatura para poder determinar, por supuesto, sus estructuras. En el caso de este libro de Vladimir Prop, ¿qué fue lo que hizo Vladimir Prop? Su corpus de estudio fue específicamente una serie de cuentos tradicionales rusos y el objetivo de su estudio tiene que ver con determinar
qué es lo que todos los cuentos tradicionales rusos, o por lo menos los que estaba estudiando, tienen en común. ¿Y cuál es la idea base del estructuralismo? Es básicamente la siguiente, que el observador estructuralista se acerca a los objetos de estudio, en este caso a ciertos cuentos tradicionales rusos o cuentos de hadas rusos, para identificar las partes en las que se compone esa estructura y, por supuesto, al identificar las partes en las que se compone esa estructura, también vamos a identificar su función. ¿Qué función cumple cada uno de los elementos que estructuran un relato? Perfecto. Esa es la idea base entonces de Vladimir Prop. Y si te fijas con esa idea, con la idea estructural, cuáles son los elementos fundamentales que tienen que tener un relato para constituirse como tal, en este caso para constituirse como el viaje del héroe, es justamente lo que vamos a hacer en esta exposición. Pues bien, ¿cuáles son las teorías? ¿Cuáles son las ideas bases de Vladimir Prop? Son las siguientes. Él plantea 4 tesis fundamentales respecto de la forma en cómo los cuentos tradicionales rusos están estructurados. Primero, dice lo siguiente: los personajes cumplen funciones en el relato. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a considerar al relato, a la novela, al cuento, en nuestro caso, como una estructura, tendríamos que pensar entonces que una de las partes fundamentales de esa estructura narrativa son específicamente los personajes. Así como yo puedo decir que una casa, por ejemplo, las partes componentes de la estructura de la casa son, voy a inventar, las ventanas, los pilares, el techo, el suelo, las paredes, etc. Pues bien, en el caso de los cuentos y de las novelas y de las narraciones, esas partes fundamentales son los personajes. Y cada uno de esos personajes cumple una función. Así como la ventana cumple la función de dejar entrar la luz o el aire al interior de la casa. Así como los pilares cumplen la función de sostener el techo. Así como el techo cumple la función de protegernos de los cambios climáticos, etc. Cada uno de los personajes, dice Vladimir Prop, cumple una función distinta dentro de la estructura. Esta idea es muy importante que la tengas en mente porque es prácticamente lo que se encuentra en la base del análisis estructural. En segundo lugar, el número de funciones que incluye el cuento maravilloso es limitado. Recordemos que Vladimir Prop está estudiando los cuentos de hadas tradicionales rusos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, hay diferentes personajes en esos cuentos de hadas y cada uno de esos personajes cumple funciones distintas, pero las funciones que cumplen los personajes en el cuento de hadas no es infinito, sino que está limitado. Hay ciertas funciones que cumplen los personajes que hacen que un cuento de hadas sea un cuento de hadas y no sea una novela histórica. Tercero, la sucesión de funciones es siempre idéntica, dice Vladimir Prop. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Prop identifica las diferentes funciones de los cuentos maravillosos que estudia en su libro, identifica fundamentalmente 6 funciones. Son 7 en realidad, pero nosotros vamos a considerar solamente 6. O sea, él dice, los personajes pueden cumplir 6 funciones dentro de los cuentos tradicionales. Y aparte de eso, que la sucesión de esas funciones, o sea, como esto es una narración, el orden en que esas funciones se van desarrollando, dice él, es siempre idéntico. O sea, hay una estructura, un orden en que las funciones se van desempeñando. Y en cuarto lugar, todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo que concierne a su estructura. Es decir, si solamente hay 6 funciones y si esas 6 funciones se desarrollan de manera organizada y siempre idéntica, eso quiere decir entonces que lo que hace que un cuento tradicional sea un cuento tradicional es precisamente cómo está estructurado. Es decir, es la estructura, la forma en cómo está organizado, lo que convierte al cuento tradicional que está estudiando Prop en un cuento tradicional. Con estas ideas entonces quisiera comentarte cuáles son aquellas 6 funciones básicas que identifica Vladimir Prop en los cuentos tradicionales para que veas cómo funciona esta idea. Dice lo siguiente: como las funciones se relacionan con los personajes, podríamos identificar 6 tipos de personajes dentro de los cuentos que estudia Prop. El primero es el agresor o el villano, el segundo es el donante, el tercero el ayudante, la princesa o personaje buscado, el mandatario y el héroe. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Recordemos que estamos en el universo de los cuentos de hadas, así que voy a tener que ejemplificar con cuentos de hadas que conozcamos mucho más cercanamente nosotros. Pensemos, por ejemplo, en Blancanieves. Ok.
Tenemos al agresor o el villano. ¿Qué es lo que hace el agresor o el villano? Fíjate que la palabra es agresor. Básicamente pone en funcionamiento la narración. En el caso de Blancanieves, esa agresora o villana es la reina, la madrastra de Blancanieves, y es ella, gracias a su acción, a su agresión previa, que se pone en funcionamiento la historia porque es ella quien manda a matar a Blancanieves. El donante. ¿Quién es el donante? El donante es un personaje que le entrega al héroe cierto tipo de conocimiento, algún consejo, algún elemento mágico que lo ayudará en su aventura. ¿Para qué hablar de Cenicienta? ¿No es cierto? Ella tiene una hada madrina que le entrega cosas, le entrega ropa, le entrega zapatos, le entrega un carruaje, etcétera, para permitir que ella pueda ir mucho más preparada a su aventura. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el cazador en Blancanieves, ¿no es cierto?, quien le da un consejo y le dice, vete de aquí, no vuelvas más porque la reina te quiere asesinar. El ayudante. ¿Qué personaje puede ser el ayudante? Por supuesto que es un personaje que va a ir acompañando al héroe en su aventura. En el caso de Blancanieves tenemos, por ejemplo, a los 7 enanitos. Son personajes que, de una u otra forma, se encuentran al lado del héroe o de la heroína cuando va a vivir su aventura. El número 4 puede ser un poquito más polémico porque fíjese que dice lo siguiente: la princesa o el personaje buscado. Como estamos en la tradición de los cuentos tradicionales rusos, por lo general, y esto es una cuestión que la cultura occidental también ha debatido muchísimo, sobre todo a partir del surgimiento de las teorías feministas, es que el rol de la mujer, la función que cumple la mujer como princesa, es la de un objeto, ¿cierto? El objeto de deseo. Estamos en el universo en que los príncipes tienen que ir a rescatar a las princesas, que está presa en un castillo como Rapunzel, etc. Por supuesto que nos encontramos en un ámbito de pensamiento muy patriarcal, si es que se quiere, heteronormado, etcétera, que se condice, por ejemplo, con la teoría de Freud y la preponderancia que le otorga al falo, y es por eso que se suele llamar falocentrista. Pero independiente de eso, básicamente a lo que nos estamos refiriendo es que en el caso de los cuentos tradicionales rusos existe un personaje que también puede cumplir el rol de objeto de deseo. 5. El mandatario. ¿Quién es el mandatario? El mandatario es aquella persona que le entrega la orden al héroe para que salga a su aventura. Pensemos, por ejemplo, en Caperucita Roja. Caperucita Roja está con su mamá en su casa y es la madre quien le dice que le tiene que ir a dejar la canastita a la abuelita. Ella es la mandataria. Pero un personaje puede cumplir más de una función, porque aparte de ser la mandataria, la madre de la Caperucita, también es donante en el sentido de que le entrega un consejo. Y ese consejo es: no te vayas por el camino del bosque, ten cuidado, ándate por el camino civilizado, por el camino donde está el cazador, etcétera, para que te sientas mucho más segura. Consejo que por supuesto que Caperucita Roja no siguió, con las consecuencias que todos conocemos. Y en sexto lugar, el héroe o la heroína, que es el protagonista de la historia y es la persona que tiene que salir a vivir su aventura. Ok, entonces fíjate que lo que está diciendo Vladimir Prop es que los personajes cumplen funciones distintas. Un personaje puede cumplir más de una función, o una función puede ser cumplida por más de un personaje, etc. Lo importante es que en una historia esas funciones se cumplan, y el orden en que se cumplen es básicamente el mismo. Por ejemplo, ¿cuáles son las esferas de acción de estos personajes que estás viendo acá? Seguramente conoces Shrek, ¿sí? Una de las gracias de Shrek, del guión de Shrek, es que está tomando las estructuras tradicionales, pero las está subvirtiendo en ciertas medidas o en ciertos elementos. Por ejemplo, héroe, por supuesto que es Shrek, sin duda alguna. ¿Quién es el mandatario? ¿Quién le ordena a Shrek que vaya a buscar a Fiona, que cumple el rol de la princesa o personaje buscado? Es el rey Lord Farquaad, que es este rey caricaturesco, gracioso, etcétera, quien lo envía a cumplir con esa misión, y por supuesto va a ser ayudado por el burro. Si que te fijas, cada uno de estos personajes cumple diferentes funciones en la ordenación del relato.
Vamos a conversar ahora entonces acerca de Joseph Campbell, quien en 1949 publicó este maravilloso libro que se llama El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, donde básicamente lo que hace es leer lo que ya había estructurado Vladimir Prop y decir lo siguiente: me interesa ahora determinar no solamente cuál es la estructura base de los cuentos tradicionales rusos, sino que quiero ampliar el corpus. Y lo que hizo Joseph Campbell, que a todo esto era antropólogo, no era específicamente teórico literario como Vladimir Prop, sino que era antropólogo, dijo: voy a estudiar un conjunto mucho más amplio de mitos, leyendas, historias de diferentes culturas y de diferentes épocas para determinar si es que tienen una estructura narrativa similar o no. Ok, y a partir de eso hizo un juego teórico maravilloso que es relacionar aquellas mitos y leyendas o su propia teoría con la teoría del psicoanálisis freudiano y del inconsciente colectivo de Jung. Es un ensayo fantástico el de Joseph Campbell, pero vamos por partes para que lo podamos entender y podamos ver de qué forma se estructura entonces el tema del viaje del héroe. ¿Cuál es la idea central de Joseph Campbell? Joseph Campbell plantea la idea de que existe un monomito, es decir, que hay una estructura básica, que hay una estructura compartida, idéntica en todos los mitos que conocemos. Es decir, todos los mitos que conocemos se estructuran en torno a las mismas funciones y al mismo orden en que se van desarrollando esas funciones, tal como lo había planteado Vladimir Prop. Pero no solamente eso, sino que hay una segunda idea que me parece importantísima, que es la siguiente. Joseph Campbell dice: los mitos son a las sociedades lo que los sueños son a los individuos. ¿Y qué quiere decir con esto Joseph Campbell? Joseph Campbell básicamente lo que está haciendo es hacer un paralelo entre mitos y sueños. ¿Y qué son los sueños? Según Sigmund Freud, en su libro La interpretación de los sueños son fundamentalmente la manera en cómo se presentan en la conciencia ciertas pulsiones inconscientes reprimidas. Recordemos que, tal como sale aquí en la imagen, la tópica freudiana suele entender la psiquis como dividida en dos grandes partes: el consciente, el yo, o el inconsciente y el ello. El yo es la individualidad, la conciencia de uno mismo, la propia identidad, etc. Y el inconsciente o el ello es esa serie de impulsos que tienen que ser reprimidos para que los sujetos podamos desenvolvernos de buena manera en la sociedad. Es por eso que también se suele pensar de que existe una especie de barrera que se denomina el super yo y que tiene que ver básicamente con las normas morales, con la cultura, que básicamente lo que hace, insisto, es reprimir ciertos impulsos inconscientes. Y por supuesto, en los sueños lo que ocurre es que se relaja un poco esa estructura superyoica, esa barrera, y los impulsos inconscientes que no tienen palabras para representarlos, porque son inconscientes, ¿no es cierto? No están dentro de la conciencia. Esos impulsos inconscientes pasan a la conciencia a través de metáforas y metonimias, a través de desplazamientos de significado. Entonces lo que vemos cuando soñamos son figuras literarias, metafóricas, metonímicas, que se pueden interpretar para poder entender qué tipo de impulsos inconscientes son los que están pugnando por salir y los que probablemente nos estén haciendo daño porque no sabemos cómo incorporarlos a nuestro consciente. Ok, entonces en la terapia psicoanalítica básicamente lo que se pretende hacer es que si es que hay algún tipo de sintomatología provocada por la excesiva represión de ciertos impulsos, básicamente lo que se hace es que se confronta, ¿no es cierto? O uno como paciente se confronta a esas pulsiones que están impugnando por salir para poder incorporarlas de alguna manera. Y cuando ocurre eso, por supuesto que se produce también un proceso de sanación. Lo que dice entonces Joseph Campbell es lo siguiente: que en los mitos se cumple básicamente esa misma función, que hay una especie de inconsciente colectivo y que se puede vislumbrar en los mitos aquellos elementos inconscientes que las sociedades están reprimiendo y que por supuesto que tienen la forma de monstruos. Lo que se reprime, lo reprimido, es monstruoso, y la monstruosidad al mismo tiempo es la razón por la cual esos impulsos son reprimidos. Es por eso entonces que los héroes, los grandes héroes, se suelen enfrentar, por lo menos los héroes de la antigüedad, se suelen enfrentar a ciertos monstruos que vienen a representar aquellas cosas que las sociedades reprimen. Pero quiero mostrarte esto con un ejemplo.
Probablemente conozcas esta historia que está acá. Esta es la historia del Minotauro, que es un monstruo bastante conocido de la tradición griega, que era un monstruo que es mitad hombre y mitad toro y que fue asesinado, fue derrotado por Teseo, uno de los máximos héroes griegos y algo así como, como un padre de la patria. Ya te voy a contar por qué. Bueno, fíjate que tenemos una serie de imágenes de Teseo matando al Minotauro, que es una de sus grandes hazañas, y tengo que contarte que el Minotauro en realidad es un personaje, es un monstruo que vive en la isla de Creta. Como puedes ver en ese mapa que está ahí, la isla de Creta está está allá abajo, y en la época del mito del Minotauro, que por supuesto que es anterior, por ejemplo, a la guerra de Troya, y es anterior al establecimiento de las polis griegas en realidad. Pero en esa época Creta era la potencia que dominaba el Mediterráneo conocido. Aquí te voy a mostrar unas fotografías del palacio de Cnosos, que es el palacio del rey Minos, donde se cuenta que básicamente es el escenario de esta historia. Y como puedes ver, según estas ruinas, se puede ver que efectivamente es una cultura, una civilización bastante avanzada y con mucho poderío militar para la época. Y viendo estos planos, de seguro que también podríamos postular que a raíz de eso surge esta idea del laberinto del Minotauro. Ok, el rey Minos entonces, que era el rey de Creta, dominaba el mundo conocido. Y los atenienses, los antiguos atenienses, estaban sometidos entonces al poderío cretense. Entonces, ¿cuál es la historia del Minotauro? Para ir ya al punto, el rey Minos tenía sus guerras intestinas y recibió el apoyo del dios Poseidón, quien envió uno de sus toros de su rebaño, un toro blanco de su rebaño, para demostrar o para evidenciar que él estaba apoyando al rey Minos en la consecución del trono. Pero le envió ese mensaje con una condición, que una vez que asumiera el trono tenía que sacrificar a ese toro en honor al dios Poseidón. ¿Qué fue lo que pasó? Minos no le hizo caso al dios Poseidón y se dejó el toro para sí mismo. ¿Ok? O sea, puso el bien privado por sobre el bien público y en lugar del toro simplemente mató a uno de los mejores toros de su rebaño. Por supuesto, esto originó que el dios Poseidón se enojara con Minos y que lo castigara. ¿Y cuál fue el castigo? Hizo que su esposa, Pasífae, la esposa de Minos, Pasífae, sintiera deseo sexual por el toro. O sea, quisiera tener relaciones sexuales con el toro. Cosa que por supuesto era bastante compleja porque el toro no iba a estar interesado en un ser humano. Como el deseo de Pasífae era irrefrenable, ¿qué fue lo que hizo? Se contactó con Dédalo. Seguramente el nombre te suena. Dédalo era el gran artesano de la antigüedad, también era cretense, y se contactó con Dédalo para pedirle ayuda, y Dédalo lo que hizo fue construir una vaca con madera y con piel tan realista que logró engañar al toro. Entonces Pasífae se metió dentro de la vaca y pudo tener efectivamente relaciones sexuales con él. Aquí tenemos otra imagen más de Pasífae ingresando a la vaca, y aquí hay una escultura muy bonita respecto de esta misma temática. Por cierto, de esa unión surge el Minotauro, este personaje mitad humano, mitad toro, y por supuesto el rey Minos tuvo que aceptar a este hijo horroroso que era antropófago, ¿sí? Es decir, se alimentaba con carne humana. ¿Qué ocurrió después? Minos mandó a Dédalo a construir el laberinto para encerrar ahí al Minotauro. Pero yo ya te conté que el Minos dominaba sobre los atenienses o sobre los antiguos atenienses y había impuesto cierto tributo. Cada 9 años los atenienses tenían que enviar a un contingente de jóvenes y doncellas que viajaban desde Atenas a Creta y eran ingresados al laberinto del Minotauro. Tú te puedes imaginar esto como una especie de película de terror. Un grupo de jóvenes que ingresan donde hay un asesino psicópata y antropófago, en un laberinto oscuro. Entonces los personajes no saben si moverse o no moverse porque anda rondando por ahí el Minotauro, y por supuesto que el Minotauro es un personaje completamente invencible porque es salvaje, etc. Una escena muy horrorosa. Y por supuesto Teseo, que es el héroe griego, el hijo del rey Egeo, dice: no,
yo voy a viajar en ese contingente de jóvenes y doncellas, voy a ingresar al laberinto y voy a asesinar al Minotauro. ¿Ok? Él es el héroe de la historia. Entonces se encontraba en Atenas y decide emprender un viaje a la isla de Creta, ingresar al laberinto del Minotauro y asesinarlo. Cuestión que consigue con cierta ayuda. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda de Ariadna. Ariadna era la hija del rey Minos, que como ocurre en estas historias se enamora inmediatamente de Teseo y nuevamente recurre a Dédalo para preguntarle cómo lo puede ayudar. Y de ahí surge el famoso hilo de Ariadna. El consejo que le da Dédalo es: dile a Teseo que cuando entra al laberinto amarre un hilo en la entrada y que mientras va avanzando va desenredando la madeja de hilo, cosa de que después pueda salir. Cuestión que efectivamente hace Teseo y logra salir del laberinto una vez que ha matado al Minotauro y volver a Atenas o la antigua Atenas. Con esta historia me interesa conversar contigo acerca de varios puntos. El primero de ellos es que, tal como conversábamos al principio respecto del psicoanálisis del mito, básicamente lo que está ocurriendo aquí es que tenemos a un héroe que se está enfrentando a un monstruo. O sea, que tiene que salir de su casa, tiene que salir de su mundo normal para vivir una aventura y enfrentarse a un monstruo terrible que es el Minotauro. La pregunta es: ¿qué representa el monstruo? ¿Qué representa el Minotauro? Y el Minotauro puede representar dos cosas, o tres cosas importantes. La primera, que el rey Minos superpuso el beneficio privado por sobre el beneficio público. Y eso es lo que está reprimido en esa sociedad. La falta del rey, ¿no es cierto? Porque en lugar de sacrificar al toro, se lo dejó para sí, beneficio privado, y no pensó en el bienestar público o no pensó en que su investidura lo hacía ser una persona pública. Recordemos que esta historia la están contando los griegos. Ellos cuentan la historia del mito del Minotauro. Entonces, esta idea de la superposición del bien privado por sobre el bien público es una idea que es contraria a las polis que se estaban recién instalando en la península. Así que lo que ellos consideraban, lo que los griegos consideraban que era una sociedad civilizada, por supuesto que tenía que derrotar, eliminar, asesinar a ese monstruo que estaba representando esas características de los políticos. Pero no solamente eso, sino que también el Minotauro representa dos cuestiones que las sociedades civilizadas tienen que reprimir. ¿Cuáles son? La zoofilia y la antropofagia. Sí, que son cuestiones que, por supuesto, hoy día damos por sentado que los seres humanos no se comen entre sí, pero no basta más que, por ejemplo, viajar a la isla de Pascua, acá en Chile. Y en la isla de Pascua, si es que nos introducimos un poco en sus leyendas, en sus cantos tradicionales, en sus mitos, en sus cuentos, nos damos cuenta de que en todos ellos la antropofagia era una práctica muy habitual. Como las tribus estaban en guerras, cuando una tribu vencía a la otra, simplemente se comía a los adversarios vencidos. Entonces, al matar al Minotauro, Teseo lo que está diciendo es: también estamos derrotando esos impulsos inconscientes, esos monstruos, esos resabios de salvajismo que no queremos en nuestras sociedades civilizadas. Espero que se haya entendido la idea, porque fíjate que lo interesante es que el viaje del héroe, entonces, como lo estamos viendo con este ejemplo de Teseo y el Minotauro, tiene tres grandes fases, y por supuesto que es un viaje circular. ¿Por qué es un viaje circular? Porque estos héroes están en su mundo cotidiano, en su mundo ordinario, ese mundo normal, y por una u otra razón salen, ¿no es cierto? Y es por eso que la primera fase, tal como sale ahí, es la fase de la separación, ¿sí? Sigues el círculo hacia la derecha. La separación del mundo cotidiano, y por ende van a tener que entrar a un mundo completamente distinto, a un mundo nuevo. Campbell hace el paralelo del viaje del héroe con los ritos de iniciación de los jóvenes en las tribus indígenas o en las tribus más antiguas. Por ejemplo, cuando los niños van a pasar a la adolescencia, son separados de la aldea y son sometidos a una serie de pruebas que finalmente los van a convertir en adultos y después vuelven a las aldeas convertidos en hombres o en mujeres. En el caso del viaje del héroe ocurre lo mismo. El héroe es separado de su mundo cotidiano, inicia un proceso de iniciación en un mundo distinto, por eso que está aquí como la línea
cortando estos dos mundos, el mundo ordinario y el mundo especial, y posteriormente viene la etapa del retorno. El retorno al mundo cotidiano, al mundo original, con algún tipo de conocimiento, con algún tipo de iluminación, con un mensaje que transmitir. Fíjate que ya estamos entrando a determinar más o menos cuáles son los movimientos generales del viaje del héroe. Separación, iniciación y retorno. Pero vamos un paso más allá. Hasta el momento hemos hablado acerca de conflicto narrativo y que una obra literaria se compone de planteamiento del conflicto narrativo, el desarrollo del conflicto narrativo y la resolución de ese conflicto narrativo. Como puedes ver, en estas tres fases del viaje del héroe también podemos visualizar estos tres elementos. En la fase de la separación estamos en pleno planteamiento del conflicto narrativo. En la fase de la iniciación, cuando el héroe se tiene que enfrentar a las pruebas, a los enemigos, etc., estamos en el desarrollo del conflicto narrativo, y en la parte del retorno ya estamos en la resolución. ¿Cómo se va a resolver ese conflicto narrativo? Esto es muy importante que lo tengas en mente porque, sea como sea, el viaje del héroe igual tiene que generar una curva de tensión y llegar a cierto momento climático, a cierto clímax. Pero Joseph Campbell determinó muchísimas etapas de ese viaje del héroe, específicamente 16. Son muchas etapas, así que yo las voy a simplificar un poco para que podamos hacer esta clase un poquito más ágil y más corta. Y para ello quisiera referirme a otro personaje importantísimo en toda esta historia de este desarrollo teórico del viaje del héroe, que es el señor Christopher Vogler. A mí me parece muy importante Christopher Vogler. Él es un teórico norteamericano que se desempeñó fundamentalmente como revisor de guiones. Trabajó para Disney, básicamente visando guiones, revisándolos y trabajando con los guionistas para determinar cuál de esos guiones eran los que posteriormente se iban a hacer efectivamente películas. Es una industria muy millonaria, como te puedes imaginar, y por supuesto que los directores, los productores se querían asegurar de que la historia verdaderamente funcionara. Fíjate, y aquí una digresión, cuando pensamos en el cine comercial o en las historias comerciales y decimos, mira, en esa película de los Vengadores, de Spider-Man, lo que sea, sabemos más o menos lo que va a suceder. No hay ninguna novedad porque básicamente lo que están haciendo los guionistas es centrarse mucho en este tipo de estructuras. ¿Para qué? Para no innovar y por eso asegurarse el éxito. Esto tampoco quiere decir de que tengas que escribir todas sus historias con la estructura del viaje del héroe, por supuesto que no. Christopher Vogler escribió este libro en 1992, El viaje del escritor, las estructuras míticas para escritores, guionistas y novelistas, donde básicamente lo que hace es simplificar un poquito más la teoría de Joseph Campbell y sacarla del ámbito antropológico, psicológico y llevarla al ámbito ya meramente literario. Yo te recomiendo que te consigas este libro, El viaje del escritor. Es un libro mucho más actual que el del héroe de las mil caras y por supuesto que está específicamente orientado a los escritores. Bueno, ¿y qué es lo que dice Christopher Vogler respecto del viaje del héroe o cuáles son las etapas que podemos identificar? Son las siguientes y espero que te quede esto grabado de esta clase. Podemos pensar entonces que este viaje del héroe, separación, iniciación y retorno, se compone de 11 grandes etapas u 11 grandes pasos. Ya sabemos que tenemos el mundo dividido entre el mundo ordinario, el mundo cotidiano y el mundo especial. Piénsalo un segundo. El mundo cotidiano en realidad también es la zona de confort, ¿sí? Y cuando pensamos en historias es porque los personajes tienen que abandonar su zona de confort e ingresar a un mundo completamente desconocido. Piensa, por ejemplo, en la Caperucita Roja. La Caperucita Roja está en su zona de confort, que es la casa de su mamá, en su mundo cotidiano. Y por X razones, se ve obligada a introducirse en un mundo completamente opuesto y desconocido que es el bosque, ¿sí? Símbolo de lo incivilizado, de lo salvaje, del peligro, etc., donde se va a enfrentar a un monstruo que es el lobo feroz, ¿sí? Pero vamos por parte. Fíjate que aquí hay 11 etapas y vamos a partir con la etapa del mundo cotidiano. Fíjate que es bastante habitual que estos héroes, estos grandes héroes, cuando parten sus historias, se encuentran en el mundo cotidiano o cumplen funciones bastante cotidianas. Pregunta, ¿qué era Neo de Matrix antes de ser el superhéroe? Era una especie de oficinista, ¿sí? Y hacker en su tiempo libre.
quién era Jesús antes de convertirse en el Mesías. El hijo de un carpintero y probablemente carpintero. ¿Quién era Luke Skywalker antes de convertirse también en el salvador de la galaxia? Era un joven que vivía con sus tíos en un planeta desértico, etc. Fíjate que la mayoría de este tipo de héroes se encuentra en su mundo cotidiano, en el mundo común y corriente. Frodo Bolsón estaba en la comarca tranquilamente hasta que reciben, y esta es la segunda etapa, un llamado a la aventura. ¿Qué es el llamado a la aventura? El llamado a la aventura es aquel evento que hace clic y que le presenta a los héroes el deseo, ¿sí? Le plantea a los héroes el objeto de deseo. ¿Para qué salir? ¿Qué tienen que conseguir? Frodo Bolsón, por ejemplo, encuentra el anillo y le surge entonces el mandato, el llamado a la aventura, que es ir a dejar ese anillo a cierto lugar para derrotar a Sauron. En el caso de Neo de Matrix, Neo empieza a recibir un montón de mensajes cifrados, ¿no es cierto?, que le están diciendo de que hay otra realidad. En el caso de Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias arreglaba robots y cuando arregla a R2-D2 sale un holograma y es una princesa en apuros. Por supuesto que el guión de la Guerra de las Galaxias tiene la estructura de un cuento de hadas, ¿sí? Porque fue muy ceñido a la estructura del viaje del héroe desarrollada por Joseph Campbell. Bueno, muchos de estos héroes que reciben estos llamados a la aventura, muchos de ellos, no todos, rechazan ese llamado, ¿ya? Por ejemplo, Luke Skywalker en principio dice, bueno, yo no tengo nada que ver con salvar a la galaxia, ni menos aún con ir a derrotar la Estrella de la Muerte. En el caso de Neo también le costó mucho aceptar. En el caso de Frodo Bolsón básicamente lo mismo. Le dicen, oye, tú tienes que ir a dejar este anillo, y él dice, pero ¿cómo lo voy a dejar yo si soy un hobbit? Hay una película que se llama La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese, cristiano, y que se basó en una novela de un escritor griego llamado Nikos Kazantzakis, también cristiano, que es muy interesante en este sentido. Esa película, acá en Chile, fue prohibida recién hasta el año 2003, que se pudo ver. Y fue prohibida por una cuestión bastante absurda porque es una película y una novela profundamente cristianos. Pero ¿cuál es la problemática que probablemente la iglesia de la época o los grupos conservadores de la época vieron en esa película? Que en esa película se concentra el argumento de la película y por supuesto el de la novela en ese rechazo al llamado. Jesús, que es carpintero, interpretado por William Dafoe en la película de Martin Scorsese, que te recomiendo, una película maravillosa. Este carpintero empieza a recibir el llamado y primero lo rechaza, ¿sí? Hay una situación bastante extensa de rechazo a ese llamado, básicamente porque siente miedo. Y imagínate lo que te pasaría a ti si sientes el llamado de Dios. Entonces él tiene mucho miedo y rechaza ese llamado hasta que se encuentra con mentores, con personajes de autoridad que le ayudan al protagonista a lanzarse a esa aventura. En el caso de La Última Tentación de Cristo, esos personajes, esos mentores, ayudantes son Judas, por un lado, una relación muy interesante, y Juan Bautista. ¿Ok? En el caso de Matrix tenemos a Morfeo como mentor y que ayuda a los personajes a atravesar el umbral. En el caso de Matrix, la escena icónica es bastante interesante porque Morfeo le ofrece a Neo 2 píldoras, una roja y una azul, y le dice, bueno, si te tomas la píldora roja o azul, no me acuerdo, vas a volver al mundo de la Matrix, al mundo cotidiano, pues si te tomas la otra píldora, vas a conocer la verdad y vas a entrar a ese mundo especial, cosa que termina por hacer Neo. Y cuando ingresa a ese mundo especial, cuando atraviesan ese umbral, ya estamos en otro lugar y ya estamos completamente dispuestos a la aventura. Fíjate que en toda esta primera parte, llamado a la aventura, rechazo el llamado y encuentro con el mentor y travesía del umbral, estamos recién en la parte del planteamiento del conflicto narrativo. ¿Por qué? Porque, insisto, en el llamado a la aventura ya está incorporado el deseo, el objeto de deseo del protagonista. Tienes que hacer tal cosa. En el caso de Neo es, tú eres el elegido, tienes que ver si eres el elegido. En el caso de Frodo, por supuesto, ir a dejar el anillo. En el caso de la Caperucita Roja, por ejemplo, que está en su mundo cotidiano y que recibe un llamado a la aventura que su mamá le dice tienes que ir a dejarle la canasta a la abuelita. No hay en ese cuento un rechazo al llamado, pero sí también hay una mentora que es la misma madre, que le dice, cuidado, no te vayas por el bosque. Y por supuesto Caperucita
atraviesa ese umbral y se va efectivamente con el bosque. Y aquí viene la etapa del desarrollo, cuando la curva empieza a elevarse. Una cuestión importante respecto a este punto, fíjate que en el caso de este esquema aparece muy simétrico. Planteamiento 25%, desarrollo 50%, retorno o resolución 25%. Bueno, en la realidad no es así. Por lo general, cerca del 15% de la obra se destina al planteamiento, el 15% a la resolución y el 70% restante o más al desarrollo. ¿Por qué al desarrollo? Porque es ahí donde se producen las emociones, es ahí donde se levanta la curva de tensión hasta que llegamos al clímax. Ok, en el mundo especial van a ocurrir muchísimas cosas. Los personajes se van a encontrar con aliados, se van a enfrentar a los monstruos, a los enemigos, a las pruebas, etc. Y fíjate que la etapa 7 dice internamiento en la caverna más profunda, y la etapa 8, que está bastante destacada, dice aquí muerte simbólica y resurrección. Esto es crucial, y fíjate que es una de las partes más importantes del viaje del héroe, la muerte y la resurrección. ¿A qué se refiere esto? Si lo pensamos un momento, cuando hablamos acerca del viaje del héroe, estamos pensando que el personaje se desarrolla, que el personaje está en su zona de confort, por uno u otro motivo sale de su zona de confort, se enfrenta a ciertos monstruos y aprende algo, ¿sí? Por ende, cambia. Y como cambia, muere el yo antiguo para que renazca un yo nuevo con el elixir del conocimiento. Ok, como esto es así, en muchas historias, esa muerte se representa más o menos literalmente. Por ejemplo, en el caso de los héroes antiguos, estos solían viajar al infierno, ¿sí? Teseo viajó al infierno. Bueno, ¿para qué decir que en el caso de Teseo, el ingreso a la caverna más profunda, que es el laberinto del Minotauro, representa también su muerte simbólica? Porque todos los que estaban fuera, cuando lo ven entrar, dicen, ok, este personaje va a morir. Muere simbólicamente, y cuando sale, bueno, sale convertido en un héroe. Fíjate que muchos personajes pasan por esta etapa. ¿Para qué hablar de la Caperucita Roja? Caperucita Roja es devorada por el lobo. Se encuentra en cierto momento en el vientre del lobo, así como Pinocho también estuvo en el vientre de la ballena, replicando la historia de Jonás bíblico. Hay muchos héroes que mueren simbólicamente. Por ejemplo, la historia de Jesús. Cuando Jesús, por supuesto que Jesús al tercer día viaja al infierno un poco replicando estos mismos esquemas, pero antes de que Jesús entrara a Jerusalén, ya ungido como el Mesías, antes de aquello estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Fíjate que el viaje del héroe es circular, entonces la historia de Jesús o la historia de Teseo puede tener varias salidas, ¿no es cierto? Salidas y retornos, separaciones, iniciaciones y retornos. Ok, en el caso de cuando Jesús va al desierto 40 días y 40 noches, por supuesto que para los que estaban fuera, Jesús muere simbólicamente. Si nadie puede resistir 40 días, 40 noches en el desierto, sin comida, sin agua. Por supuesto, ahí Jesús se enfrenta a la tentación del diablo, que se le presenta en tres figuras, como león, como fuego, como serpiente, etc., que lo tienta, pero él se mantiene fuerte, y cuando vuelve del desierto, por supuesto que vuelve un ser distinto y es ungido como el Mesías y entra en Jerusalén. En el caso de la Guerra de las Galaxias, probablemente una de las escenas más icónicas es aquella en que Luke Skywalker pelea con Darth Vader y este le revela, muy dramáticamente, después de cortarle la mano, yo soy tu padre. Cuando Darth Vader dice yo soy tu padre, Luke Skywalker se suelta, se lanza al vacío y cae en el espacio muerto simbólicamente. Es rescatado por sus amigos, quienes recomponen su mano, y cuando se despierta, por supuesto que Luke Skywalker ya es otro. No es el mismo. Murió simbólicamente y renació como un ser, como un sujeto nuevo. Y así podríamos seguir dando infinidad de ejemplos. En el caso de la historia de Frodo Bolsón pasa lo mismo, como que está a punto de morir muchísimas veces y después de estar a punto de morir y de agonizar, renace, ¿no es cierto? Mucho más fuerte, mucho más entero, etc. Una vez que los personajes mueren simbólicamente, la recompensa después de esa muerte es el elixir del conocimiento, y por supuesto que después viene una nueva resurrección en el sentido de que vuelven al mundo cotidiano. Caperucita sale del vientre del lobo y por supuesto su nueva resurrección es volver a la casa de su mamá con el conocimiento, que es básicamente según la versión más infantil y más depurada y más edulcorada de ese cuento, que es que no se debe hablar con extraños o de que hay que hacerle siempre caso a la mamá.
Y, por supuesto, después de esa resurrección retorna el héroe al mundo cotidiano con el elixir del conocimiento y es capaz de transmitirlo y de entregárselo, por supuesto, a los demás. Yo estoy seguro, segurísimo, que si es que tú piensas en tu propia vida, estoy seguro que vas a encontrar no solamente uno, sino que varios eventos más o menos traumáticos, más o menos intensos, en que moriste simbólicamente, en que lo pasaste pésimo. Puede ser una separación, un quiebre familiar, una enfermedad, te echaron del trabajo, no sabías qué hacer, estabas confundido, estabas muerto simbólicamente y a partir de ahí lograste surgir, lograste recomponerte y te convertiste en la maravillosa persona que eres ahora. ¿Por qué nos interpretamos así nuestra propia vida? Porque son las estructuras que tenemos completamente internalizadas. Entonces nos es muy difícil no pensar en nuestra propia historia de esa manera. Y este es un punto muy importante porque si es que tú quieres escribir, por ejemplo, relatos autobiográficos, la pregunta fundamental va a ser, ok, ¿cuál es el viaje del héroe? ¿Cuál es el mundo cotidiano? ¿A qué cosas me tuve que enfrentar? Y por supuesto, ¿qué aprendí? ¿Qué saqué limpio de ello? Si tú estás escribiendo un relato que tú te das cuenta de que tiene más o menos estas estructuras y que básicamente lo que está haciendo ese relato es plantear la salida de un personaje de su mundo cotidiano y después su retorno con algún tipo de aprendizaje, entonces yo te recomiendo que estudies muy bien la estructura del viaje del héroe para que puedas aplicarla. Pero para finalizar, me gustaría explicitar un poquito más la fórmula. ¿Sí? Estamos hablando acerca de estructuras y cuál podría ser la fórmula de un viaje del héroe típico. Fíjate cómo lo he redactado acá. El héroe recibe un llamado, interno o externo, para lanzarse a la aventura y cumplir una misión, conseguir un objetivo. No lo olvidemos nunca, el llamado a la aventura le está planteando al protagonista su objeto de deseo. ¿Sí? Tienes que conseguir esto. Y por supuesto, cuando le plantea el objeto de deseo, y aquí viene la segunda parte, también se está planteando la figura antagónica. La aventura es problemática porque deberá enfrentarse a diversos peligros y monstruos implacables. Un ejemplo muy azaroso. Uno de los temores más grandes que tienen las personas es, por ejemplo, a hablar en público. Ok, supongamos que vamos a contar la historia de cómo tu personaje logró vencer su timidez para hablar en público. Entonces probablemente vas a pensar en un objeto, o sea, en un llamado a la aventura. Por ejemplo, se le presentó la oportunidad de dar un discurso que es muy importante y tiene que darlo porque ese discurso va a ser fundamental para el desarrollo de su carrera. Por ejemplo, llamado a la aventura. Pero tiene un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que para poder conseguir dar ese discurso, que es el objeto de deseo, tiene que enfrentarse a su monstruo interno, que es su timidez, su inseguridad, etc. Y entonces la aventura va a ser problemática porque va a estar llena de monstruos, va a estar llena de luchas internas, etc. ¿Cuál es la siguiente etapa? El héroe conoce un guía que le entrega un plan para conseguir sus objetivos y lo ayuda a entrar en acción. Esta cuestión es muy importante. El guía o donante o mentor sabe cuál es el objetivo que tiene que cumplir el héroe y le va a entregar un plan y lo va a ayudar a movilizarse, a atravesar el umbral. Y ese plan, por supuesto que va a ser la estrategia que va a tener tu personaje y las cosas que va a tener que hacer. En el caso de El Señor de los Anillos, Gandalf, que funciona como mentor, ¿no es cierto? Le dice a Frodo, mira, tienes que hacer tal cosa y este es el plan. Tienes que juntarte con la comunidad del anillo, tienes que ir a ciertos lugares, etc. Hay un plan trazado, hay una estrategia que tienen este tipo de personajes. En su aventura, dice esta fórmula, deberá morir simbólicamente para acceder al elixir del conocimiento. Supongamos que en esta historia básica que estoy contando acerca de la persona que tiene que confrontar su timidez, sus inseguridades para dar un discurso, supongamos que conoce a un mentor y que ese mentor es un profesor de locución. Y ese profesor de locución es el que le entrega herramientas, el que le entrega un plan, una estrategia para que pueda vencer a ese monstruo de la timidez. Ok, entonces para terminar, recuerda que si vas a estructurar tu relato como viaje del héroe, tienes que pensar siempre en cuál va a ser el aprendizaje que va a tener tu protagonista. ¿Qué va a ser lo que va a aprender? Y por supuesto, ¿a qué monstruo se va a enfrentar? Porque recuerda que esos monstruos también tienen que ver con los impulsos inconscientes reprimidos que todas las personas tenemos que afrontar
alguna vez en la vida para poder desarrollarnos, para poder evolucionar, para poder convertirnos en otras personas. Espero que esta clase te haya servido y por supuesto si es que tienes alguna duda déjamela acá en los comentarios que estaré muy atento para responderte y por supuesto que nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Chao, chao.